En su preocupación por el tema de cómo actualmente se encuentra la política, el congresista Octavio Salazar desarrolló un conversatorio sobre el equilibrio de poderes y lo que es también la reforma constitucional. Vamos a escuchar, vamos a poder observar más alcances de lo sucedido. Adelante. Muy bien, muy buenos días a todos. Es un gusto y un privilegio tener a los representantes de todas las universidades de Trujillo aquí en el Congreso de la República. A nombre del congresista Octavio Salazar Miranda y los miembros de su despacho congresal, les damos la más cordial bienvenida y saludamos esa vocación e interés por la vida de un país tan controversial en estos momentos como es el Perú. Sin duda, si no conocemos en esencia los conceptos de la convivencia política, va a ser muy difícil superar las crisis como las que nos enfrentan el día de hoy. Hay comunicadores especializados en crisis, hay médicos especializados en crisis y obviamente necesitamos de una generación de políticos también especializados en resolver estas crisis que, como repito, enfrentan hoy por hoy a nuestro país. Iniciamos este programa de clausura del proyecto académico de la Clínica Legislativa Parlamentaria, que tiene ya su tercera promoción, y los convoco a un aplauso, por favor, por esta dedicación, esta constancia, y también en agradecimiento a quienes junto al congresista Octavio Salazar, como el doctor Johnny Tupayachi, han tenido a bien la concepción de esta gran idea. Todo esto dicho, vamos de inmediato, sin más preámbulos, a cederle el uso de la palabra para que tenga a su cargo la bienvenida de la Clínica Legislativa de Formación Parlamentaria al congresista Octavio Salazar Miranda, quien queda en uso de la palabra. Un aplauso para él, por favor. Estimados alumnos de las universidades de la Libertad, quiero presentarles a un invitado especial, al señor Edgar Carpio Marcos, jefe del Gabinete de Asesores del Tribunal Constitucional, que el día de hoy nos está acompañando en esta ceremonia apertural de todas las actividades que vamos a hacer el día de hoy. Un aplauso para él. En primer lugar, luego de saludar a la mesa directiva del Congreso de la República por habernos brindado todas las facilidades para la realización de este evento, al doctor Edgar Carpio Marcos, jefe del Gabinete de Asesores del Tribunal Constitucional, quien nos brindará, estoy seguro, una magistral conferencia en el marco de la tercera temporada del proyecto académico La Clínica Legislativa de Formación Parlamentaria. Y por supuesto a ustedes, jóvenes estudiantes que están participando a ella. Ustedes conforman la tercera promoción, ya tenemos 2 promociones. Yo he visto el entusiasmo que ustedes le ponen a todo este tema legislativo, a todas las actividades que se realizan en el Congreso de la República en cuanto al tema de su funcionamiento. No es tan sencillo. Por eso yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que los congresistas tengan que ser todos nuevos y no dejar un determinado porcentaje para que puedan repetir, para que esas personas generen conocimiento a los que recién llegan. Vamos a tener un congreso bisoño, pero esperemos de que estén todos a la altura
para poder igualar rápido el conocimiento y conducir las cosas convenientemente. Debo señalar que el proyecto de la Clínica Legislativa de Formación Parlamentaria busca convocar alumnos de diversas universidades de la libertad, a efecto de darles formación en derecho parlamentario y técnica legislativa, siendo importante también la práctica parlamentaria, dado que los participantes convocados en estos ejercicios de simulación representan el Parlamento peruano en todas sus instancias y durante su proceso de formación. Cabe señalar que este programa de formación ha tenido 3 módulos de trabajo en los siguientes ámbitos: formación académica, relativa al desarrollo de las materias de derecho constitucional, teoría del Estado y derecho parlamentario; formación parlamentaria, relativa al desarrollo del derecho parlamentario, técnica legislativa y práctica parlamentaria; y formación de liderazgo y juego de roles relativa a la simulación de sesiones del Pleno del Congreso de la República y debate político. Esta experiencia, mis queridos alumnos, es importantísima para ustedes, porque yo estoy seguro que de este grupo muchos van a ser parlamentarios. Muchos serán ministros, muchos serán gobernadores, muchos serán alcaldes. Y eso es lo importante, de que previamente, como hemos venido nosotros trabajando ya con 2 promociones anteriores, esta experiencia ustedes se la lleven consigo, hagan las anotaciones, no se dediquen solamente a escuchar, sino también a escuchar y a escribir de todo lo que vuestros profesores, vuestros catedráticos traen para ustedes, que con mucho esfuerzo ellos tienen que preparar su cátedra para venir a un auditorio de esta naturaleza. Entonces hay un esfuerzo. Entonces, eso es importante, de que tengamos nosotros un parlamento similar al que tenemos aquí en la ciudad de Lima, en el Parlamento Nacional. Sin duda, la participación y compromiso de cada uno de ustedes está haciendo que la tercera temporada de este proyecto académico culmine exitosamente. Hoy lo tendrán que demostrar. En ese orden de ideas, confío que al final de esta jornada, desde su perspectiva académica y ciudadana, tendrán una mejor percepción y conocimiento de la estructura y funcionamiento del Congreso de la República. Y bueno es que ustedes conozcan cuáles son las funciones del Congreso. Hoy en día hay una campaña muy fuerte en contra del Congreso, y que a la ciudadanía la confunden. He recibido a un grupo de ciudadanos y me decían: general, pero nosotros queremos que usted nos ayude, que usted invierta aquí en el distrito que vivimos. Le digo, esa es la confusión que tenemos, que tienen ustedes, lamentablemente, porque no se está enseñando a decir la verdad, sino sencillamente como que si el Congreso fuera responsable de las actividades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. El Congreso de la República legisla, da leyes, y esas están contenidas en la Constitución Política del Estado. Y el Poder Ejecutivo ejecuta el presupuesto que se lo aprueba el Congreso de la República. Le aprueba para que el
Congreso, para que el Poder Ejecutivo ejecute. Estamos viviendo en estos temas lamentables, pero que es importante, creo, aclarar lo que les acabo de manifestar. Antes de finalizar, quiero abordar muy brevemente un tema que es de conocimiento público. Me refiero a las tensiones producidas entre el Poder Ejecutivo y Parlamento, con relación a la naturaleza de la reforma constitucional y la denominada cuestión de confianza. Al respecto, debo señalar que cuando el Congreso aprueba una ley de reforma constitucional, lo hace en ejercicio de su capacidad de poder constituyente derivado. Por eso lo hace. Por eso. Y ningún otro poder del Estado puede intervenir. Porque si cada poder del Estado quiere inmiscuirse en lo que hace el otro, sencillamente el país va a marchar a la deriva. Y eso es peligroso para el país. Tenemos que proteger al país, porque lo que queremos es que el país siga creciendo económicamente, para que una vez que crezca económicamente, poder dar mejor educación, más oportunidades a los jóvenes, más aperturas de la vida, para que ustedes rápidamente puedan encontrar un trabajo al momento de egresar de su universidad, porque eso es lo que esperan sus padres. Por lo tanto, no puede ser observada por el presidente de la República, así lo establece el artículo 206 de la Constitución. Por ende, si una reforma constitucional no puede ser observada por el titular del Poder Ejecutivo, menos puede ser materia de cuestión de confianza, el debate y aprobación de su contenido. Seguramente este y otros temas de interpretación constitucional serán abordados hoy por ustedes con nuestro ilustre invitado. Quiero saludarlos, vienen de muy lejos, de una ciudad tan preciosa como es Trujillo. Aprovechen los minutos y los segundos para que hagan sus preguntas, y después tendremos un proyecto de ley y luego el debate hasta que se apruebe toda la secuencia, para que ustedes esa secuencia se la lleven en mente y se van a acordar seguramente el día que ustedes tendrán que formular documentos de esta naturaleza, porque la vida eso nos enseña. Uno se prepara para poder laborar, para poder trabajar, para poder servir al país, no servirse de él, para servir al país, para ponerse a la orden del país. Ese es el tema. Muchísimas gracias, y voy a dejar con ustedes al señor doctor, jefe del Gabinete de Asesores del Tribunal Constitucional. Imagínense ustedes la experiencia que tiene el doctor, y esto será para nosotros de suma importancia. Un aplauso para ellos. Muchas gracias, congresista Octavio Salazar Miranda, por estas palabras de bienvenida a ustedes, amigos, todos miembros de esta tercera promoción de la Clínica Legislativa de Formación Parlamentaria. De inmediato, como lo ha anunciado el congresista Octavio Salazar, le damos la bienvenida al doctor Edgar Carpio Marcos, jefe de Gabinete de Asesores del Tribunal Constitucional, quien va a tener a su cargo la conferencia magistral La Interpretación Constitucional en el Perú. Y obviamente va a quedar también a disposición de ustedes para una breve rueda de preguntas. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días a todas y todos.
En primer lugar, mis primeras palabras tienen que ser para agradecer al congresista Octavio Salazar por haber tenido la gentileza de haberme invitado y de esa manera poder compartir con ustedes algunos minutos de reflexión, de diálogo, espero, más que de un monólogo, de un soliloquio. El tema que se me ha pedido conversar a propósito de esta clínica legislativa de formación parlamentaria tiene que ver con un aspecto central en el tema de la formación de los proyectos de ley, en el tema de la formación en general de la ley, que es el tema de la constitucionalidad de la misma. Y se nos ha pedido un poco que planteemos un discurso desde el punto de vista del Tribunal Constitucional, desde el punto de vista del órgano que efectúa el control de constitucionalidad de las leyes y en general de las normas que tienen rango de ley. Y les digo que esta es una secuencia de ese proceso de formación legislativa porque el primero, como ha dicho el general, tiene que ver con la elaboración del proyecto de ley, tiene que ver con una serie de requisitos, una serie de pautas que forman parte de este proceso legislativo, de este procedimiento legislativo y que finalmente culmina de cara a lo que se haya podido hacer o no hacer de cara a las deficiencias o a las virtudes de haberse observado cierto tipo de pautas en este procedimiento legislativo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces termina este procedimiento en lo que se refiere a su evaluación, muchas veces ante el Tribunal Constitucional, porque finalmente nuestra Constitución, la Constitución de 1993, lo que ha hecho es institucionalizar un órgano que cierre el sistema en lo que se refiere a la constitucionalidad de las leyes. Si ustedes me permiten, entonces, lo que yo voy a hacer no es tanto una descripción de en qué consiste el proceso de inconstitucionalidad. No les voy a hablar sobre quién está legitimado para interponer una demanda de inconstitucionalidad. No les voy a hablar sobre los requisitos para interponer esa demanda. No les voy a hablar sobre cuál es el procedimiento que sigue este proceso ante el Tribunal Constitucional, cuáles son los plazos para contestar la demanda, cuáles son los plazos que tiene el Tribunal Constitucional para convocar audiencia pública o después de realizar la audiencia pública para poder expedir la sentencia y ese tipo de cosas que tienen que ver con aspectos formales, que tienen que ver con aspectos procesales. Yo quisiera pedirles a todos ustedes que se pongan en la condición de magistrados del Tribunal Constitucional. Hagamos un juego de roles. En este momento estamos ante el Tribunal Constitucional, es un Tribunal Constitucional un poco en el estilo de Sieyès. Ustedes saben que el primero que, en el ámbito del derecho comparado, el primero que propugna la creación de un tribunal más o menos semejante al Tribunal Constitucional fue en 1795 Emmanuel Sieyès. Él tiene un trabajito muy interesante que presentó a la Asamblea Nacional de esa época sugiriendo la creación de un jurí constitucional. Este jurí constitucional es el antecedente de los actuales tribunales constitucionales y dentro de su composición decía de que este jurí debería tener, digamos, una composición que reflejase 1/3 de la Asamblea Nacional Francesa de aquel entonces, y entonces por el número de gente que estamos aquí, diríamos, somos un jurí constitucional, somos un jurado constitucional en la propuesta de Sieyès, y tenemos al frente nuestro una demanda de inconstitucionalidad. Se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra una ley cualquiera o contra una norma que tiene en nuestro sistema rango de ley. ¿Cómo razonan los jueces constitucionales? ¿Qué es lo que observan los jueces constitucionales, los magistrados de un tribunal constitucional cuando están ya en consejo, deliberando en secreto en el pleno del tribunal? ¿Qué pautas deben observar a los efectos de poder dar finalmente una respuesta a esos justiciables que han acudido ante él presentando la demanda de inconstitucionalidad o defendiendo la constitucionalidad de la ley? Yo les diría que básicamente hay cuatro preocupaciones fundamentales en todo magistrado constitucional cuando tiene que resolver una demanda de inconstitucionalidad. La primera tiene que ver con cuál es el parámetro de control que va a utilizar. O sea, qué tipo de normas va a emplear ese Tribunal Constitucional, esos magistrados del Tribunal Constitucional, para poder evaluar lo que quiera que se haya impugnado. Hacer referencia a la cuestión de qué normas son las que emplea un Tribunal Constitucional para poder evaluar lo que quiera que se haya impugnado tiene que ver con la pregunta de cuál es el parámetro de control. La segunda gran cuestión tiene que ver con
¿Qué se puede impugnar en el proceso de inconstitucionalidad de las normas? ¿Qué tipo de normas son las sometidas al control de constitucionalidad? Y dentro de esas normas, ¿qué es lo que realmente se evalúa como constitucional o no en el ámbito de este proceso? La pregunta de qué tipo de normas son susceptibles de ser sometidas a un control de esta naturaleza ante el Tribunal Constitucional es la cuestión que se plantea alrededor de la pregunta de ¿cuál es el objeto de control? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el objeto? La tercera gran cuestión tiene que ver con, una vez que hemos identificado qué normas vamos a emplear para controlar, hemos identificado, en segundo lugar, qué es lo que vamos a controlar, la tercera gran cuestión que tenemos que plantearnos es qué motivos impugnatorios pueden hacerse valer contra una ley o contra una norma que tiene rango de ley. La pregunta de cuáles son esos motivos impugnatorios, digámoslo así, significa solver la pregunta de cuáles son los vicios de la ley por virtud de los cuales podría declararse la inconstitucionalidad de las normas que tienen rango de ley. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuáles son las normas impugnables? ¿Cuáles son los vicios por virtud de los cuales esas normas impugnables pueden ser declaradas inconstitucionales? Y la cuarta y última gran cuestión tiene que ver con, una vez que se conocen estas tres primeras cuestiones, tiene que ver qué tipo de sentencia va a emplear el Tribunal Constitucional y por qué tiene que expedir un tipo de sentencia de esa naturaleza. Que es responder a la pregunta de qué tipo de decisiones expide un Tribunal Constitucional y cuáles son las razones que lo justifican. Sobre esas cuatro cuestiones quisiera centrar mi exposición. Lo único que no sé es exactamente cuánto tiempo tengo, de manera de que pueda desarrollarlas lo suficientemente detallado para que ustedes tengan una idea clara. Pero empecemos rápidamente sobre cada una de estas cuestiones. ¿Cuál es el parámetro de control? Tal vez una pregunta como esta pueda parecer a muchos de ustedes ilusa, ociosa, digamos. ¿Por qué? Porque si ustedes me preguntan a mí cuál es el parámetro, cuál es la norma con la cual yo puedo controlar la constitucionalidad de la ley, seguramente alguno de ustedes me podrá decir, doctor Carpio, la cuestión es muy sencilla. Mire, acuérdese de que estamos hablando del proceso de inconstitucionalidad de las leyes. El parámetro, la norma con la cual va a controlar usted no es otra norma que la Constitución. Resuelto el problema. Sí, diríamos, en cierta forma resuelto el problema. Pero a continuación viene la pregunta, ¿y qué exactamente entendemos por Constitución? ¿Qué comprende ese concepto de Constitución que nosotros hemos identificado como conformante del parámetro de control en el proceso de inconstitucionalidad de las leyes? ¿Comprende la Constitución el preámbulo? ¿Puede emplearse el preámbulo a los efectos de poder controlar la constitucionalidad o no de una norma? Además del articulado de una Constitución y de su preámbulo, ustedes saben que al final de la numeración, ¿no es verdad?, en números arábicos, ¿qué viene? Las disposiciones finales y transitorias, ¿no es verdad? Las disposiciones finales y transitorias pueden servir para controlar la constitucionalidad o no de una ley. Independientemente de que demos una respuesta a esta pregunta, sucede que la Constitución no solamente tiene un preámbulo, no solamente tiene un articulado y no solamente tiene disposiciones finales y transitorias. Además tiene la Constitución peruana de 1993 una declaración de la Antártida. La pregunta es, ¿esa declaración de la Antártida forma parte del parámetro de control o no forma parte del parámetro de control? Ustedes seguramente me dirán, doctor Carpio, pero en realidad ¿hay necesidad de plantearse problemas de esa naturaleza? ¿Problemas de esa naturaleza ven los magistrados de un tribunal constitucional? Todos los días y constantemente. Les pongo solo un caso a propósito de las disposiciones finales y transitorias para que ustedes vean la relevancia de dar una respuesta a esta pregunta. Hace mucho tiempo, hace más de 15 años, se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato ley por virtud del cual se suscribió
un acuerdo entre el Estado peruano y lo que hoy día es Telefónica del Perú, a través de un contrato ley. Y se impugnó ese contrato ley. Se impugnó aduciendo de que este era incompatible con uno de los artículos de la Constitución que prohíbe que en virtud de una ley se pueden crear monopolios. Los demandantes sostenían en aquella oportunidad de que efectivamente la Constitución prohíbe que las leyes puedan crear monopolios. Y aquí, en virtud de un contrato ley, se había establecido un monopolio para que Telefónica del Perú pudiese tener el monopolio del servicio de telefonía móvil por 20 años. Eso era inconstitucional. Cuando vino el representante del Poder Ejecutivo a defender la constitucionalidad del contrato ley, porque sabrán ustedes que un contrato ley no es una ley en sentido formal, ¿no? Es un contrato administrativo revestido de cierto tipo de seguridades, pero no una ley. El representante del Poder Ejecutivo, para defender la constitucionalidad de su contrato ley, sostuvo esta tesis. Tribunal Constitucional, no pueden declarar la inconstitucionalidad de ese contrato ley. ¿Saben por qué no? Porque si bien es cierto, existe ese artículo 61-62 que prohíbe que en virtud de una ley se creen monopolios legales, sin embargo existe una disposición final y transitoria de la Constitución, miren, una disposición final y transitoria de la Constitución que dice que en relación a los monopolios que preexistan a la expedición de la Constitución de 1993, se podrán expedir leyes que establezcan límites de orden temporal. O sea, que se creen temporalmente monopolios a los efectos de que, pasado ese tiempo, finalmente culminen. Cuando este tema se planteó en el ámbito de la audiencia pública, el abogado de los impugnantes sostuvo esta tesis. Señores magistrados del Tribunal Constitucional, ustedes tienen que declarar la inconstitucionalidad del contrato ley, porque es incompatible con ese artículo 61-62 de la Constitución. Y no pueden escuchar al representante del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque las disposiciones finales o transitorias de la Constitución no forman parte de la Constitución. Y si no forman parte de la Constitución, en consecuencia no pueden ser consideradas dentro del parámetro. Dijo el representante de los demandantes en este caso lo siguiente adicionalmente, dijo: pero si ustedes no estuvieran convencidos como nosotros de que las disposiciones finales y transitorias no forman parte de la Constitución y las consideraran parte, deberían a su vez asumir esta otra tesis. La Constitución, en su artículo 62, prohíbe que en virtud de una ley se cree un monopolio legal. La disposición final y transitoria octava dice que sí se puede crear por un plazo específico. Claramente estamos al frente de dos disposiciones, según ustedes, constitucionales que se contradicen. En consecuencia, declaren la inconstitucionalidad de la octava disposición final y transitoria. Ahí está. La pregunta de ¿cuál es el parámetro de control? ¿Comprende o no comprende las disposiciones finales y transitorias? Presente, ¿no es verdad?, en el debate ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional dijo lo que no se podía esperar menos de él. Dijo: la Constitución es un documento que no solamente comprende los primeros 206 artículos, ¿no es verdad?, los 206 o 207 artículos que tiene toda ella. No, la Constitución comprende su preámbulo, los 206 artículos y las disposiciones finales y transitorias y la Declaración de la Antártida. Toda ella es un documento, toda ella forma parte del parámetro de control. Toda ella sirve al Tribunal Constitucional para evaluar la constitucionalidad o no de una ley, nos guste o no. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿solo la Constitución? ¿Solo la Constitución forma parte del parámetro de control? Seguramente en un sistema jurídico donde existan tres normas, tres clases de normas, como puede ser Constitución, ley y decretos supremos o reglamentos, el parámetro de control solamente estaría constituido o representado por esa Constitución. El problema es que sistemas jurídicos de esa naturaleza, de esa clase, de esa estructura, no existen. Si es que en algún momento existieron.
Los sistemas jurídicos de los países hoy día son mucho más complejos